Esta mañana vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8, voy a leer. El Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Si lo tienen, voy a leer. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el versículo 8 he leído. Muchas personas saben teóricamente anunciar el Evangelio es la voluntad de Dios, pero no anunciar el Evangelio es una de lástima, muy gran lástimas. Y Dios en nuestra vida nos exalta y nos humilla, pero cuando Él nos exalta, nos humilla, siempre el propósito es uno solo. Nos humilla para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Nos exalta para que nosotros podamos anunciar el Evangelio. Durante casi 2 semanas estuve de gira evangelística en Bolivia. Antes de Bolivia, la semana anterior, estuve en Panamá. En Panamá había muchas actividades y seminarios, también estudios bíblicos con la empresa de Pingo Nacional, porque el presidente de la Pingo Nacional, ex diputado Edgardo, quien hace unos años nos conoció, escuchó el Evangelio, recibió la salvación, del tiempo de su periodo como diputados nos apoyó muchos. Luego se dio de baja, entonces le dio un puesto como el presidente de Pingo Nacional de la República del Panamá. Cada semana en su empresa él lleva el estudio bíblico invitando al pastor Marcos Lee, quien es el misionero enviado de nuestra misión en la ciudad del Panamá, con unos 60 empleados. Entonces el hermano Edgardo, sabiendo que yo iba a visitar a Panamá, él organizó un estudio bíblico muy especial de su propio bolsillo, rentó un auditorio de buen hotel, comida, una cena para todos los empleados, y vinieron más de 60 personas. Y yo pude compartir el Evangelio a ellos, y la mayoría de ellos, levantando sus manos derechas, confirmaban, creen que Jesucristo es el Señor de ellos, y Jesús les perdonó todos sus pecados. Y me dio mucho gozo, y también había encuentro con algunas
personales, entre los cuales un matrimonio del pastor de otra ciudad estaban participando al seminario que yo dirigía. La esposa era pastora, esta pastora en el tiempo de pandemia me conoció porque en línea empezó a seguirme, escuchándome. Finalmente confirmó la salvación y se alegró en gran manera desde aquel día. Estaba compartiendo el evangelio en su ciudad. Ella está casada con su esposo, pero su esposo lleva más de 20 y tantos años mayores que ella. Es un pastor bastante reconocido en su ciudad como doctor, profesor de teología. Luego que ella confirmó su salvación, anteriormente ella veía a su esposo como una persona de nivel muy alto, que supera a ella, pero poco a poco comenzó a darse cuenta a su esposo le hacía falta la confirmación de la salvación, el perdón de los pecados. De ahí empezó a suceder bastante problema con su esposo. Por eso cuando yo estaba de visita en Panamá, ella y su esposo estaban participando al seminario. Pastor Marcos me pidió un favor: pastor, usted puede atender al matrimonio de pastora fulana, está con su esposo se encuentra en tal estado. Su esposo con nosotros en mucha parte comparte simpatías y empatías, pero ¿qué pasa? Sobre un tema, él no estaba tan convencido de que la salvación es eterna. Él como teólogo creía que la salvación se pierde. Entonces con ese tema, Pastor Marco me explicó. Entonces yo tuve que atender a sus matrimonios. Primero empecé a explicar desde punto teológico, de dónde provino, de dónde nació la idea que la salvación se pierde. Y provino de un teólogo, un profesor holandés, Arminio, holandés. Pero era fiel calvinistas. Entonces él estaba conforme a la doctrina de la predestinación y la salvación eterna por la predestinación. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo sucedió que una persona que no tiene un título profesional, pero empezó a divulgar a muchas personas, él no está de acuerdo de que la salvación es eterna y se pierde. Y según el calvinismo no reconoce el libre albedrío, según el calvinismo, porque habla de la depravación total. El hombre totalmente está depravado y destituido. No tiene ni un poquito de facultad para poder darse de cuenta de algo, aceptar o no aceptar. Por lo tanto, tiene que ser por la predestinación. Es el calvinismo. Entonces, Arminio, él también defensor del calvinismo. Pero ¿qué pasa? Su maestro se llama Beza. ¿Quién es Beza? Él también holandés. Juan Calvino, en los últimos años de su vida, a Beza, a su fiel seguidor, le dio autoridad, que él estabilizara, o sea, conceptualizara el calvinismo. 5 puntos calvinismos. De Beza, supuestamente,
Él es quien estableció 5 puntos del calvinismo. Hasta ahora los calvinistas hablan de ese tema. Y Beza un día se enteró que una persona empezó a hablar sobre el libre albedrío, ya que él tenía edad y se fijó a uno de sus fieles discípulos. En aquel tiempo era profesor de una universidad y también teólogo. Creo que eres capaz de poder debatir con él. Entonces, por la recomendación de Beza, y en algunos sentidos, eres heredero del calvinismo de Juan Calvino, el discípulo de Beza. Para debatir con esa persona, él empezó a prepararse, especialmente a través del libro de Romanos. Pero mientras tanto que Arminio estudiaba profundamente, un profundo estudio del libro de Romanos, empezó a dudarse del calvinismo. Yo anteriormente solo simplemente creí, pero luego de estudiar profundamente el libro de Romanos, no estoy seguro de la predestinación, sino creo que sí existe libre albedrío. ¿Y qué pasa? Y el asunto se iba hacia un rumbo inesperado por el lado de los calvinistas. Era una situación de alerta, porque supuesto defensor del calvinismo en el debate, él duda del calvinismo, poco a poco comenzó a dar la razón a aquella persona sobre el libre albedrío. Pero Arminio seguía siendo calvinistas. Seguía siendo calvinistas solo alguna parte. Él no estuvo de acuerdo. Pero por el lado de calvinista, en aquel tiempo el calvinista luterano eran supuestamente, como digo, la mayoría, o en el cristianismo evangélico predominabas con mayor influencia. Tan solo por hablar del libre albedrío, ¿qué pasa? Por el lado de los calvinistas señalaron a Arminio, tú eres secta. ¿Y qué pasa? Muchas personas empezaron a unirse con Arminio. Pero ¿qué pasa? Luego de la partida de Arminio, el arminianismo empezó a evolucionarse de una forma que ni Arminio imaginabas. Si Arminio pudiera regresarse a esos siglos, al ver a una línea teológica, el arminianismo, él no lo reconocería, porque su idea no era así. Empezó a explicarle, ya que eres profesor, doctor en teología, yo también profesor, doctor en teología, no estaba discutiendo, sino empezó a exponerlos. Luego, con la Biblia, comencé a explicar. Después de hora y media de mi exposición, quedó bien entendidos. Ay, pastor, yo no lo sabía estos. Entonces la salvación es eterna. Solo tengo única inquietud. ¿Y cuál inquietud? Dígame, ¿cuándo me va a dar la cobertura? Entonces, el tema de la cobertura, hable con el pastor Marcos Lee, más adelante podría hacerlos. Yo no soy el defensor del calvinismo. Yo no estoy de acuerdo con el calvinismo. Sobre la justificación mediante la fe, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo de la predestinación. Dios, como pudiera destinar a alguien. Si pudiera así, cuando leemos nosotros en el libro de Jeremías, Dios hablaba, ¿qué es lo que predestinó?
si se arrepintiere, creyere. Si no se arrepintiere, no creyere. Se repite esas palabras. Lo que Dios predestinó no es la persona, sino la modalidad de fe. ¿Cómo tú crees en Cristo Jesús? Si Dios no nos hubiera dado, facultad de decidir, es la verdad que estamos perdidos. Bíblicamente somos destituidos, pero Dios nos ha creado conforme a su imagen. Dios es espíritu, aunque nuestro espíritu está muerto, ahora no, estaba muertos en pecado y en delitos. Pero estaba muertos, pero sí aún tenía parte de Dios, su carácter. Él nos creó conforme a su imagen. Jesucristo repetidamente decía, todo aquel que creyere. Muchas veces Jesús repetía esta palabra, todo aquel que creyere. Si solo los predestinados pudieran creer, ¿para qué lo dijo? En vanos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora está muy alegre el pastor. Invitó el Día de Niños al matrimonio del pastor Marcos. Su matrimonio se fueron. Me compartió las fotos muy alegres. Y también recibí la invitación a la congregación, la más grande de la República de Panamá. La comunidad apostólica Osana, y presidido por el pastor Edino Álvarez. Desde tiempo atrás, con nosotros y conmigo lleva amistad. Sabiendo de mis visitas, me invitó al culto principal, el segundo culto dominical, porque en el día domingo se realiza 3 servicios. Pero el segundo servicio participa mayor número de miembros, cada culto aproximadamente 5,000 personas. Entonces, el domingo se congregan cerca de 15,000 personas hablando solo de la capital. Entonces, en el interior hay más. Entonces, puede compartir el evangelio ante 5,000 personas. Y pasado de la historia de la serpiente del bronce. Mientras tanto que los israelitas querían que Jehová quitara las serpientes ardientes. En cambio, Dios dio una serpiente de bronce. Todo aquel que viera ella producirse en ellos la antitoxina. Entonces, a base de esta historia, empecé a exponer el evangelio. Mucha gente de hoy en día busca una salvación que no existe. ¿Qué clase de salvación busca? El ser humano convertirse en un ser divino, superhumano, que nunca cometa error, solamente haga el bien. Entonces quiere creerse, si somos salvos, somos limpios, somos justos. Pero tal clase de justo no existe. Día uno. No hay alguna carne que no peque en esta tierra. Entonces, tal clase de salvación aquí no existe. Esta clase de salvación, la Biblia habla de 2 salvaciones. La salvación del alma, cuando sucede al momento de creer en el Señor Jesucristo. Todos los pecados se perdonan, su alma se salvada, se limpia, se lavadas, se blanca más que Blancanieves. Pero ¿qué pasa? Aún está en el cuerpo. Pero mientras tanto que está en este cuerpo, el cuerpo sigue siendo hecho de polvo de la tierra. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo dijo. El tesoro Dios puso en el vaso del barro. Entre el tesoro y vaso del barro no es una buena combinación. Un tesoro en una caja de mucho valor.
un tesoro en una caja de cristal de muchas joyas o mucha seguridad, pero un tesoro en el vaso del barro. Apóstol Pablo, ¿qué quiso decir? Como un contraste entre la gran salvación y el cuerpo, o sea, nuestra naturaleza. Nosotros por eso anhelamos el día de ser revestido de un cuerpo incorruptible y glorioso, porque ahora estamos vestidos de un cuerpo corruptible y vergonzoso. Pero en el día del Señor seremos revestidos del cuerpo incorruptible y glorioso. Pero eso únicamente sucede cuando el Señor venga. Pero mientras tanto que estamos aquí, aún estamos en un cuerpo corruptible y vergonzoso. Entonces, el mundo que busca la perfección corporal, ¿cómo este cuerpo es el perfecto aquí? ¿Cómo este cuerpo sería libre de la tentación y también seducción de Satanás? Imposibles. Pero ¿qué pasa? En medio de nosotros Dios levantó como aquella simbolización de la serpiente del bronce, la cruz de Jesucristo y Jesús colgado en ella, para que todo aquel que ve a Él y cree, ¿qué suceda? Como anteriormente se producía antitoxina, equivalente de antitoxina contra la condenación. Porque Cristo pagó la paga de todos los pecados. Pero los que creen en Cristo son limpios. Aunque cometa algún error, tiene equivalente de antitoxina, la justificación que vino por medio de la fe. Para mí es un tema muy común. Pero ¿qué pasa? Mientras que le exponía 5,000 personas y se pusieron atentos y receptivos. Se empezaron a reaccionar, interactuar, haciendo amén, pero en voz alta y gloria a Dios, amén. Al terminar, el mismo pastor, Edwin Álvarez, eres un gran orador. Me dijo, qué gran inspiración, pastores. Qué gran revelación y inspiración. Y luego empezó a saludarme, a retirarme a través de la tesorera de las iglesias. Un momento, por favor, pastor. Y vino la tesorera, me entregó un sobre con una carta de muchos agradecimientos. Esto no significa nada. Realmente quisiera agradecerle. Había $1,000 de ofrenda. Yo dije, wow, si fuera así cada domingo, a mí me gustaría dar una gira a muchas iglesias. Solo en un domingo, ¿cuánto dinero ganarías? ¿Qué pasa? Al salirme la ofrenda, entregué a Pastor Marco Lee esto para la iglesia de Panamá. Porque yo no ando con una intención de lucrarlos, sino solo compartir el evangelio. Esta vez en Bolivia, hace 8 años me fui a Bolivia. Después de 8 años, y tuve la reunión con los ministros de Bolivia por medio de plataforma de Zoom. Entonces ellos me preguntaban cómo deben programar, cómo ustedes quieran programen, por favor. Luego me mandó 11 días de estancia en Bolivia, Santa Cruz 3 días, La Paz 3 días, Uyuni 1 día y medio, Cochabamba 3 días, cada cual en la mañana 2 sesiones de congreso de líderes cristianos, en la tarde encuentro con alguna persona, en la noche gran seminario bíblico, cada madrugada reunión de ministros. Entonces al ver el programa, wow, qué gran bendición, me considera como un robot. Entonces un robot. Como inteligencia artificial, me considera como una máquina. Cuando aprieta el botón,
comienza a predicar. Desde muy de mañana, reunión del ministro, 1:30. Al terminar, ya no da tiempo para preparar la conferencia matutinas. Tengo que alistarme. Cuando llego, 2 sesiones me esperan. Cada sesión, 1:30. Pero ¿qué pasa? Para mí, 2 sesiones, cada ciudad, 2 días, cada día 12, son 4 sesiones. Me es muy poco tiempo para poder exponer el tema que ellos querían que yo expusieras, el tema del tabernáculo. Tabernáculo es un mundo. ¿Qué pasa? En 4 sesiones, ¿cómo podría exponerlos? Entonces, cada sesión, 1:30, llegó a alargar 2 horas. Cada sesión, 2 horas. Entonces, a mediodía ya 5 horas compartidas. En la noche del seminario, también falta el tiempo, casi 2 horas. Entonces, mínimo cada día, 6:30, más de 7 horas de prédicas, cada ciudad. Bueno, me alegro. Entonces, puedo compartir el evangelio a muchas personas. Santa Cruz, a 400 metros de ese nivel del mar, no hay problema. Aunque hace calor, pero estoy entrenado porque he vivido 8 años en Paraguay, donde el clima es tropical. Cuando ustedes dicen, hay mucho calor, solo me sonrío. Digo, no sabe qué es el calor. No sabe qué es el calor. Entonces, donde realmente hace calor, ni puede quejarse. Solo como lluvia chorrea el sudor. Entonces, hasta la corbata al terminar la prédica, no solo la camisa, corbata completa está mojada y pesada por tanto sudor. Aquí yo no he visto tanto calor, solamente en Tabasco. Tabasco sí sentí un poco de calor. Dije cuando me fui a Tabasco, aquí parece a Paraguay, yo dije. Monterrey no tantos. Seco, calor seco no es problema. Calor húmedo realmente es caluroso. Entonces en Santa Cruz, calor no me afecta tantos. Pero ¿qué pasa? A 400 metros de ese nivel de mar estaba muy bien. Los hermanos bolivianos tanto les gustan tomarse fotografías. Fotos. Entonces, no puedo moverme. Cada paso fotografía. Ay, Señor mío. Entonces, es difícil ser el modelo, entonces. 400 metros de ese nivel del mar, y luego de 3 días al irme a La Paz, la sede del seminario y Congreso Cristiano, a donde ellos prepararon. La Paz es una ciudad como un hoyo. Entonces, la parte sur más baja, 3.660 y tantos. El alto, la parte más alta de la ciudad, donde están los aeropuertos, 4.160 metros. En una ciudad, más de 500 metros de diferencia de alturas. Pero donde prepararon como la sede del seminario Congreso de Cristianos, en el alto de 4.160. Gracias a los hermanos bolivianos por tratarme tan especial. ¿Qué pasa? Y me costó mucho trabajo. Respiración, se palpitaba mi corazón, dolor de cabeza, no podía leer las Biblias. Sin embargo, cada día como 7 horas podía compartir. El pastor anfitrión de la iglesia Generación del Fuego, el pastor Marcelo, se puso tan contentos. El último día me invitó al escenario. No solo por, decírselo, no es como de diplomacia, sino en serio. Pastor, cada vez que venga,
cuántas veces que venga, esta iglesia y el pueblo son suyos. Compártanos, por favor. Gran gozo y gran alegrías. Cuando quería salirme, ya terminó el evento. Un momento, pastor. Y su madre me trajeron un sobre grueso en bolivianos. Es una ofrenda para usted. Al contarlo era un poco más de $500. En Bolivia $500 no es $500 de acá. Se aumenta muchas veces más. Entonces, ¿qué pasa? Ay, esta ofrenda para mí. Y luego llamé a Pastor Andrés Lim de La Paz, para usted. Ay, pastor, tómeselo. Para usted, no vine para recaudar dineros, para compartir la palabra de Dios. Luego en Uyuni, 3.660 metros de nivel del mar. Bonito lugar, cómo me dolía mi cabeza. En la noche de seminarios, me llevó al Salar del Uyuni, muy bonito lugar. Conozco muchos lugares, mejores lugares, pero Uyuni fue, según mi experiencia, el mejor lugar fantástico. O sea, lugares fantásticos, te hace sentir fantasías, tan bonitos. Los que no han ido en un cuarto de vida ya pierden sentidos, entonces alguna vez visitan, por favor. Muy, muy bonitos. Pero mi cabeza aún me dolía. Y vi una señora, ahí gente tiene costumbre de comer, o sea, masticar la hoja de coca. Ellos dicen coquear. Entonces, estaban comiendo cocas. Me dijo que el coca quita dolor de cabeza, malestar. Entonces, misionero Andrés se fue. ¿Le puede pedir un poco de hoja que me invite, por favor? Me mandaron así. Todo el día, yo también coqueando. Me estoy volviendo un drogadicto, ¿y qué pasa? Entonces, pero eso no tiene dependencia. Y cuando llega a ser sobredosis, conjuntamente con su orín, todos se evacúa del cuerpo. Me ayudó un poco y se me quitó dolor de cabeza, podía aguantar. En la noche compartí la palabra de Dios. Luego a Cochabamba, a 2.700 metros desde el nivel del mar, como Tolucas, pero un poco más adaptables. Pasé muy felices con quienes que me acompañaron, o sea, la delegación, todos estuvieron muy felices. Esta vez a 2.000, un poco más 100 personas he compartido. Realmente fue seminario CLP muy intensivo, porque al día compartir como cerca de más de 6-7 horas es intensivos. Entre como 2.100, más de 700 eran totalmente nuevos. Entonces CLP como 300, seminario 400. La mayoría, levantando sus manos derechas, confirmaron que recibieron la salvación. Entonces, ha sido una gran gira, de verdad. Entonces, vale de la pena, ¿no? El cuerpo un poco sufrir, no hay tantos problemas. Mi esposa con mi mascarilla de oxígeno. Tú no haces nada, pero solo consume oxígeno. Yo soy quien habla, entonces. Habla cada día, más de 7 horas. Pero gracias a Dios por mis experiencias, porque cuando vivía en en Perú hace 15 años, viví 8 años. Cada año 3-4 me iba a Bolivia. Al principio me chocó mucho. También poco a poco, gradualmente, empezó a evolucionar. Aunque me choca, no como antes, también me ayuda por mi estancia en la Ciudad de México. Aquí tampoco es tan bajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuántas alegrías?
¿Cuántos líderes cristianos esta vez pude conocer? ¿Cuántas gentes, cuántos hermanos? Gran alegría y gozo por la palabra de Dios, por la salvación. Entonces, cada vez que así, cuando estoy compartiendo y pienso, muchos hermanos, ¿qué estarán haciendo? Tienen gran salvación, gran evangelio, pero no sabe que se están perdiendo. Deben compartir el evangelio. El evangelio, ¿cuánto poder tiene? ¿Cuánta ventaja y beneficio puede traer en nuestras vidas? Hoy he leído el libro de Hechos. El libro de Hechos, el libro de San Lucas, son escritos por una sola misma persona, San Lucas. Un momento vamos a ver San Lucas capítulo 1, versículo 1. San Lucas, último capítulo, 24, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1, dice así, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ya podemos entender que San Lucas, el libro de San Lucas se escribió con un propósito, para que el hermano Lucas, para poder evangelizar a un supuesto romano, pero autoridad, cuyo nombre es Teófilo, para poder evangelizar a una autoridad romana. Le llamó, oh excelentísimo Teófilo. Nos da a entender que aún no es un hermano. Aunque está escuchando, todavía no es hermano. Para poder convertirlo en una autoridad romana, escribió 26 capítulos, con muchos detalles. Ya que Lucas es médico y analista, entonces él era muy cercano de los apóstoles, quienes han sido testigos de este ministerio. Entonces él seguramente entrevistó a Pedro, a algunos apóstoles y también Pablo, atentamente escuchando, y vio que muchos comenzó a ponerse para escribir sobre Jesús. Entonces él también sintió la necesidad. Entonces él, con mucha diligencia, toda la información que habían escuchado de los apóstoles, empezó a ordenar. Es el libro de San Lucas. Entonces nos da a entender que San Lucas y el libro de Hechos son un solo mismo libro, solo primera y segunda. Dos cartas. San Lucas es carta. El libro de Hechos también es carta. Es capítulo 1, el libro de Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, ya está cambiado. En el primer tratado sin duda es San Lucas, el libro de San Lucas. Ya ahora no le llama más, oh excelentísimo
Teófilo, sino con confianza, Teófilo. Yo también tengo algunos hermanos que son autoridades, senador, diputadas, aún con respetos los llamamos a diputada fulana o senador fulano. Yo siempre digo, ahora diputada hermana fulana, senador hermano fulanos. Entonces, mientras tantos que nosotros ganamos la confianza, ya hablamos como amigos. Aquí podemos ver, ya Lucas con Teófilo no guarda reservas, tampoco demuestra mucha diplomacia, sino muy amigos está hablando. Podemos entender que Teófilo se ha convertido en un hermano. Entonces, San Lucas se escribió para instruir a un hermano principiante en el camino del Señor que crezca sobre la fe. Por eso, Hechos capítulo versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día de que fue recibido arriba. Ya entonces nos da a entender el último capítulo de San Lucas. El primer capítulo del libro de Hechos no está separados, sino es una continuación. Entonces, San Lucas capítulo 24, el último capítulo, ¿cómo terminó? Jesús dio la gran comisión a sus discípulos. Id, predicad a todas las criaturas. Mientras que lo hagan, yo estaré con vosotros. Entonces, San Lucas capítulo 1, capítulo 1, ya es continuación. Agrega un poco más, luego que Cristo dio gran comisión a los apóstoles y a más 100 discípulos, algunas palabras más. Pero nosotros, desde el versículo 1 a 5 al verlo, Cristo les dio una orden. Versículo 4, estando juntos, les mandó, aparte de gran comisión, les dio una orden, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nunca dijo que organizara alguna actividad religiosa. Solo dijo, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Porque esa es la promesa. Jesús luego de su resurrección, 40 días y noche estuvo en la tierra. Ahora se asciende, en 10 días cae el Espíritu Santo, porque es la fiesta del Pentecostés, fiesta de cosecha. Jesús resucitó en la fiesta de las primicias. Entonces la fiesta de las primicias para el pueblo judío, religioso judío, era una fiesta muy importante, pero dejó de festejarlas. ¿Por qué razón? Porque el pueblo judío religioso, al festejar la fiesta de las primicias, no se sienten bien. ¿Cómo diera la razón que en aquel día Jesús resucitó? Mejor para ellos ignorarlos. Dejaron de festejarlos. Sino festejan más Pentecostés. Pero Pentecostés, desde la fiesta de las primicias a 49 días, al cumplir 50 días, porque Pentecostés en sí significa 50 en griego. La fiesta de 50 días, ¿qué hace? Festeja fiesta de cosecha, pero llegó a ser Pentecostés. Jesús en el día de Pascua
es una fiesta importante. Los israelitas antiguamente en la fiesta de Pascua sacrificaron cada familia un cordero. Por la sangre del cordero fueron libres de la esclavitud del Egipto. Jesucristo en la fiesta de Pascua fue sacrificado. Da un entender, por su sangre nosotros seremos libres de la esclavitud de Satanás. Luego, en la fiesta de primicias, es la fiesta que festeja por las primicias. Jesús llegó a ser primicia de la resurrección. Resucitó. Luego, en el día Pentecostés, originalmente la fiesta de cosecha. Dios cosecha frutos de la obra redentora de su Hijo, mandando el Espíritu Santo. Así que es Cristo ha sido, bienes venideros de todas las sombras del Antiguo Testamento. Entonces, en el día Pentecostés, mandar el Espíritu Santo anticipadamente había prometidos. Es la promesa. No es la consecuencia de mérito de algunos. Ayuno, oración no, sino promesa. Jesús dijo, dentro de no mucho día, exactamente en el día Pentecostés, luego de 10 días, el Espíritu Santo que os había mencionado, que cuando me vaya el Padre, yo os enviaré, se os caerá. Pero ¿qué pasa? Entonces, ya nosotros debemos entender bien, en el día Pentecostés, los discípulos en el aposento de Marcos estuvieron ayuno y oraron. Muchos piensan que por el ayuno y la oración se les cayó el Espíritu Santo, pero eso no es correcto. Es una confusión a causa de la ignorancia. Aunque ellos no hubieran ayunado, no hubiesen orado, les hubiera caído el Espíritu Santo, porque era la promesa. ¿Y qué pasa? Jesús les ordenó que no se fueran, que quedasen en Jerusalén, ya que el Espíritu Santo, de la forma permanente en la humanidad, por primera vez cae. Pero Dios eligió el sitio iniciativo donde cae el Espíritu Santo, desde ahí inicia el evangelismo, era Jerusalén. Ya Jesucristo ya está a punto de la cumbre de Monte Olivar, está a punto de ascenderse, Monte Tabor. Y cuando estaba a punto de ascenderse, uno de los discípulos se puso muy curioso. Maestro, ¿ahora no es el tiempo de restaurar el reino a Israel? Esta pregunta, una pregunta muy, muy judía. Los gentiles, los que no son judíos, no entienden qué significa esta pregunta. Pero para los judíos es una pregunta muy judía. ¿Por qué? Según la profecía, ya que el reino de Israel se deshizo en el tiempo del nieto del rey David, Roboam, se dividió por 2 partes, reino norte y reino sur. Reino norte se autonombró Israel, reino Israel. Reino sur, reino Judá. Desde cuando el reino se dividió, luego reino norte, o sea, reino Israel, por la invasión de los asirios, cayó. Todos los pobladores fueron transportados a Asiria. Nunca más se regresaron de Asiria hacia a la tierra, sino más allá de Asiria comenzaron a irse hasta ser absorbidos entre gentiles. Y después de la caída del reino Israel, el reino norte, el reino sur, un poco más de 200 años por la invasión de los babilonios, cayó el templo, se destruyó el templo, cayó la ciudad, todos fueron transportados. Pero por la promesa que Dios había establecido con la casa de David,
Dios se acordó de ellos, un rey perso, luego de Babilonia, Persia. Y Persia destruyó. Persia destruyó a Babilonia. El rey perso da una orden, que todos los judíos se regresaran a su tierra antigua, y dio libertad de levantar muro y templos. Y finalmente, los judíos transportados, por eso comenzó a llamarlos judíos, porque de la tribu Judá, los judíos que se regresaron, levantaron templo, el reino otra vez fue invadido por los griegos, luego de griegos por los romanos, después de romanos, inició, o sea, la expansión a todo el mundo, hasta 1948. Entonces, actual la República de Israel no es reino Israel completo. En el tiempo de Cristo, Israel no era Israel, sino Judea. Según la profecía del Mesías, cuando el Mesías venga a redimir el pecado del mundo y restaurar el reino a Israel, dos principales ministerios del Mesías, los discípulos estaban muy convencidos de que Jesús el Mesías quien redimió al mundo. Pero ¿qué pasa? No les pareció bien. ¿A dónde va? Maestros, ahora es el tiempo de restaurar el reino a Israel. Es una pregunta muy judía. Cuando Jesús lo escuchó, ¿cómo contestó? Versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, a vosotros no está permitido saberlo. A su tiempo Dios lo restaurará. Y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En esta cita bíblica, Jesús insinúa que está incluido la restauración de reino a Israel. ¿Por qué? Las 10 tribus perdidas de Israel, ¿en dónde se encuentran? Entre gentiles. Y ahora, en el tiempo de Jesucristo, ni había ni un poquito de posibilidad para saber que eres descendiente de Israel. Porque totalmente ya mezclados. Entonces, las 10 tribus se encuentran entre gentiles. Id, predicad a todas las criaturas. Entonces, en evangelización está incluido la restauración del reino a Israel también. Ni siquiera se darán cuenta que son descendientes israelitas. Se mezclaron con diferentes razas, diferentes culturas. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de más de 2,000, como 500, 600 años. En aquel tiempo la tecnología, la ciencia de medicina no estaba avanzada. No conservaron muestra de ADN de las 10 tribus. No hay manera de comprobar. Entonces, mientras tantos que anunciamos el Evangelio a los gentiles, 2 promesas se están cumpliendo. Las naciones, diferente lengua, volver a Dios, juntamente con la casa de Israel, ser levantadas. Luego, pocos judíos que se encuentran en el territorio de Israel,
en el tiempo de gran tribulación, conforme a profecía, ellos también, números contados, reciben la salvación. Así, gentiles, Israel juntos serán levantados por casa de Dios. Ya aquí nosotros podemos ver, Jesucristo solo está interesado cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis el poder cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis el poder y me seréis mis testigos en Jerusalén. En la Biblia, la narración bíblica, el orden tomado en cada cita bíblica, nada es solo cuestión de obra literaria según el traductor. Hasta el orden perfectamente está puesto por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Primero Jerusalén, porque el Espíritu Santo va a caer en Jerusalén. Primero en Jerusalén vosotros seréis mis testigos. Y luego en toda Judea. Entonces, por algo los discípulos quieran o no quieran, por algo se esparcirán a toda Judea. Y después en Samaria. Samaria es donde los judíos nunca quieren llegar. Pero Samaria no es una región de puros gentiles. Son mestizos. Judíos, los asirios. Porque la Asiria, después de transportar las 10 tribus de Israel, reino norte, 10 tribus, aún quedaron algunos remanentes. ¿Y qué pasa? A propósito dejaron campamento del ejército de asirios. Porque sabían que dónde está el núcleo de poder, fuerza de pueblo Israel en la religión de la raza. ¿Qué ha hecho? Aplicó una estrategia de mezclar las sangres. ¿Y qué pasa? Entonces, los remanentes del reino norte, los pobres, ¿qué pasa? Se casaron con los asirios. Por esa razón, los judíos ortodoxos son muy racistas. No consideraba más los samaritanos por sus paisanos, sino ya gente inmunda. Por eso los judíos nunca quieren llegar a Samaria. ¿Pero qué pasa? Por algo a Samaria también llegarán. No solamente hasta Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ya entonces 100% voluntad del Señor Jesucristo. No es una colaboración. 100% es por su lado, es una profecía. Recibiréis el poder. Dentro de unos días recibe el poder y recibiréis el Espíritu Santo. Y me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta confines de la tierra. Ya, desde aquí ya nosotros, a base de esta profecía de Jesucristo, tenemos que leer el libro de Hechos. Capítulo 1, la mitad del capítulo 1. Nunca Jesús dio orden ni permiso que hicieran un voto para elegir el lugar de Judas Iscariote que está ausente. Nunca Jesús ordenó que eligiera el apóstol en el lugar de Judas Iscariote, porque Jesús tenía contemplado una persona. Pero ¿qué pasa? Ese ser humano les gusta levantar y formar norma.
Entonces, uno que desde él siempre ha estado con nosotros, todo el momento con Jesús, y hacia la cruz, hasta la muerte, en la resurrección, en la resurrección, y también su ascensión, la condición. Ellos forman una condición, el apostolado. Este apostolado no tiene nada que ver con Jesús, nada que ver con el Espíritu Santo. La gente les gusta sistematizar. Dios no le gusta sistematizar, porque la guía del Espíritu Santo es libre. Sistematizó el apostolado. ¿Y qué pasa? Esto llega a ser más adelante que alimenta el catolicismo. Pedro llegó a Roma. Pedro tiene la llave del cielo. Y luego Pedro, y luego de Pedro, su discípulo, el papado. Absurdo de verdad eso. Pero ¿qué pasa? Luego, en el libro de Hechos capítulo 9, el Espíritu Santo se fija a un hombre, aún era perseguidor, Saulo del Tarso de Cilicia. Estaba preparando una persona para completarlos, pero ya que los hombres completaron, siempre han sido rechazados. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva consideraba a Pablo y Bernabé por apóstoles. Bueno, Bernabé tiene condición, porque Bernabé sí puede completar estos requerimientos, porque él siempre ha sido testigo, pero Pablo no. Capítulo 2, cae el Espíritu Santo en Jerusalén. Avivamiento inicia en Jerusalén. 3 al capítulo 5. 2, 3, 4, 5. Pero hasta que alcanzar el capítulo 5, llama mi atención. Meses, tal vez años. Miles de judíos se convertían en cristianos. Pero ningún apóstol, ningún discípulo, porque en el aposento del Marco habían como 120 discípulos. Apóstol Pablo dijo en la primera de Corintios capítulo 15, a la vez ante 500 discípulos Jesús apareció. Entonces el número de discípulos no son unas docenas, decenas, sino cientos, centenas. Pero aquellos que físicamente oyeron de Jesucristo, antes de subirse, que me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta confines de la tierra. No puede entender centenas de discípulos, ninguno quiso acordarse de la palabra de Jesucristo. ¿Acaso nosotros tal vez no deberíamos pensar en irnos a la provincia, hasta Samaria, hasta confines de la tierra? Ninguno. Vemos una situación, el racismo, la discriminación fuerte en Jerusalén. Nadie quiere salirse de Jerusalén. Ya nosotros tenemos que entender, ustedes voluntariamente, si no obedecen al Espíritu Santo, entonces finalmente se sujetarán a su voluntad forzadamente. ¿Quién dice amén? No digo para que me digan amén. Ser sujetados forzadamente al Espíritu Santo les va a traer mucho dolor. Mucho dolor. Entonces el Espíritu Santo nunca se pierde. Si tú me haces caso, entonces
gozosamente verá mis glorias. Si no me hace caso, bueno, es mi ministerio. Tú si no quieres compartir, voy a ver, ¿por qué motivo tú no compartes? Tiene un poco de dinero, te gusta andar flojos, voy a quitar todo tu dinero. Tú confía en tu amistad, confía en tu familia, voy a destrozar las familias. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Fielmente cumple su compromiso con Jesús, con el Padre. La expansión del Santo Evangelio. Deben elegir una de dos maneras. Voluntariamente ser dirigido por el Espíritu Santo o forzadamente. Forzadamente esto lleva llanto, lágrima, aflicción, sufrimientos. Si voluntariamente hay padecimiento, pero paz, alegría, gozo, honra y glorias. Capítulo 6, la iglesia de Jerusalén, ya que el número creció en gran manera. Los ministros ya estaban muy ocupados, ya no tenían tiempo ni para leer y orar. Sintieron la necesidad de entregar trabajo del oficio de la iglesia entre hermanos, algunos que están llenos del Espíritu Santo, están disponibles. Levantan 7 discípulos. Entonces el ministro no debe ocuparse en el trabajo de la mesa, del servicio y finanzas. Eso no es el trabajo principal de ministro. Ministro debe estar apartado de eso. Debe dedicarse a la palabra y en oración. Ya sucede. Uno de 7 diáconos estaba lleno del Espíritu Santo, capítulo 7. ¿Ustedes qué creen? Cuando uno se llena del Espíritu Santo, sucede avivamiento, cosas hermosas, buenas, ¿no? Sí es así, pero a veces la manifestación es contraria. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, en la explanada del templo predicó. ¿Y qué pasó? Se levantó la persecución, él fue martirizado, se levantó una enorme persecución contra toda congregación de Jerusalén. ¿Qué pasa? No había otra opción. Abandonar la ciudad. Si quieres sobrevivir, abandonar la ciudad. Todos. O sea, evitándose de la persecución. Abandonaron a Jerusalén, comenzaron a irse a todo el interior del país. ¿Qué pasa? Sin darse cuenta, se está cumpliendo la voluntad del Espíritu Santo. Ellos yendo a lejos, sin esperar, no tuvieron tantas expectaciones, solo contaban sobre Jesús. Los judíos de las provincias empezaron a aceptar la salvación. Capítulo 8, juntamente con la persecución, uno del diácono. A mí me gustaría que entre diáconos de nuestra iglesia se levante como Esteban, como Felipe, quienes están llenos del Espíritu Santo. Algunos dirán, pero menos Esteban, pastor, por favor. Se muere muy pronto, muy temprana de vidas. Quiero vivir un poquito más. No en ese sentido, sino. Y Felipe llega a Samaria. ¿Dónde es Samaria? Lugar donde los judíos jamás quieren llegar. Nunca programó el viaje a Samaria. Solo huyéndose y llegó a Samaria. Estoy entrando en Samaria. Empezó a predicar. Toda Samaria aceptó el evangelio. El Espíritu Santo dirigió el corazón de Felipe hacia el sur. Levántate, ve.
Ay, no sé qué, Señor, me da un corazón hacia sur, hacia calor. Tenía mucha sed, pero le hizo caso. Mientras que caminaba, se encuentra con un carro muy lujoso a caballos de un funcionario de alto rango de Etiopía, un eunuco etíope. Estaba regresando de Jerusalén, estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe rápido se da cuenta, por él me mandó. A él le evangeliza, el evangelio llega al norte de África, al país Etiopía. ¿Qué está sucediendo? Todas las situaciones, desastres, problemas, nada es casualidad. ¿Qué está sucediendo? El mismo Espíritu Santo les está dirigiendo para que compartan el evangelio. Capítulo 9. Inesperadamente, el famoso perseguidor contra la iglesia de Jerusalén, quien recibió autoridad por los sumos sacerdotes, Saulo del Tarso de Cilicia, recibe la salvación. Capítulo 9. Y capítulo 10. El Espíritu Santo toca el corazón de Pedro, lo convence, lo lleva a Cesarea, donde era anteriormente Jopa. Cesarea, donde había el palacio del gobernador romano. Muchos romanos vivían a casa de un centurión romano, Cornelio. No quería ir. En la visión 3 veces el Espíritu Santo decía, no te pongas tercos. Todo lo que Dios limpie, ¿por qué tú dices que son inmundos? Todo está limpio. ¿De qué estaba diciendo? No solo por judío yo morí, por todos los gentiles, todo está limpio. No, son sucios, son cochinos, son inmundos. No, todos están limpios. Yo morí por todo, no solamente por judíos, sino por todos. Anuncia el evangelio. Y Pedro finalmente llega y comparte el evangelio en casa de italiano Cornelio. El primer italiano, por la predicación del apóstol Pedro, recibe la salvación. Sin embargo, Pedro se regresa a Jerusalén. Le gusta predicar entre los judíos. Aún no quiere entregarse para compartir el evangelio a los gentiles. Es fuerte el racismo. Capítulo 12, ¿qué sucede? El martirio de Jacobo. San Jacobo. Entonces el ambiente de Jerusalén cada día más se pone hostil y pesado. Ya quedarse en Jerusalén el Espíritu Santo está formando un ambiente hostil. Los hermanos no se sienten a gusto, no se sienten cómodos, sino abandonar a Jerusalén, irse y se siente a gusto, ya que no quieren abandonar Jerusalén. El mismo Espíritu Santo forma un ambiente hostil. ¿Por qué la vida de los cristianos, hermanos y hermanas, en sus hogares, en su centro de trabajos, a veces forman un ambiente tan hostil y feo, saben ustedes? La humillación y la exaltación, todos se vienen para un solo propósito, para la difusión del Santo Evangelio. Pero muchas veces somos muy necios. No sé, Dios me ama. Si me amara, ¿por qué en mi hogar hay este ambiente? No me gusta, un ambiente no inadecuado, un ambiente hostil. No entiende lo que el Espíritu Santo está hablando en sus oídos. ¿Qué le está diciendo? Levántate, tonto. Ve a predicar. Eso es lo que está diciendo. Levántate, necio. Ve y predicar, dice. Si tú predicas, yo te voy a mostrar mi poder, mi gloria. Aquí hay algunos hermanos solteros, solteras que ya tienen edad de casarse. Jamás en la iglesia se pueden casar, solo piensan en casarse.
Si piensan en servir al Señor, ni siquiera se necesita preocuparse. El Señor permite el matrimonio. El Señor permite trabajo. El Señor abre el camino. Pero muchas veces somos muy aferrados a ambición humanas. Por eso al iniciar la prédica yo le dije, muchos saben, anunciar el Evangelio es la voluntad de Dios. Saben, más o menos. Pero si realmente comparte el Evangelio, Dios les ayuda, les bendice, entenderán ustedes. Por el Evangelio realicen viaje a casa de sus parientes, amigos del interior del país, hasta extranjeros. Inviertan sus dineros con el propósito de compartir evangelios. Entonces, mi vida directamente relacionarse con el evangelio. Luego se sentirá, fluye agua del río, agua que viene de Dios. Ay, Dios enriquece mi vida culturalmente, familiarmente, personalmente, económicamente. Pero ¿qué pasa? Hay hermanos, hermanas trancados. No entienden, aunque el Espíritu Santo disciplina, no entiende por qué me pega. No entiende que por qué me azota. No entiende por qué me latiga. Solo se queja y se queja. Capítulo 11. Algunos llegan a Antioquía de Siria. Compartieron los griegos. Antioquía, Siria, en el tiempo de Jesús, los griegos están viviendo. Los griegos de Antioquía de Siria recibieron la salvación. Inicia colaboración de Bernabé y Pablo. Y capítulo 13, la iglesia de Antioquía lleva función de la iglesia central. La iglesia de Jerusalén perdió. Aquí no hay algunos hermanos, en cuanto a la fecha en que se convirtió en cristiano, bastante antiguo y lleva avanzados. Pero no piensen que los años no significa que eres avanzados. Si no hace caso al Espíritu Santo, Antioquía era una iglesia nueva, pero se rebasó a Jerusalén. Llegó a ser la iglesia central, la primera iglesia misionera. ¿Por qué? Históricamente, por primera vez despacha los misioneros, Bernabé y Saulo, hacia el continente de Asia, Europa, más allá. Nosotros, a través de el libro de San Lucas, el libro de Hechos, ¿qué podemos percibir? Lucas lo escribió, San Lucas, para evangelizar a una autoridad romana, supuestamente autoridad romana, Teofilio. El libro de Hechos escribió para instruirlo la vida de fe. Pero podemos ver el enfoque de San Lucas, enfoque del libro de Hechos. El enfoque de San Lucas es la salvación, el enfoque del libro de Hechos, la evangelización. Hermanos y hermanas, yo los veo que ustedes son muy egoístas. Siendo salvo, no quiere compartirlos. Desde el lugar de Dios, véanse a ustedes. Muchos de ustedes son muy desobedientes al Espíritu Santo.
no se interesa en compartir el Evangelio. Aquí, ¿cuántos jóvenes estudiantes están sentados? Ya que los jóvenes estudiantes, a partir de secundaria, preparatoria y universidad, levanten sus manos derechas. Bastante. ¿Ustedes en su escuela comparten el Evangelio? Si no, ¿para quién están en la escuela? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué clase de ayuda quieren ustedes? Aquí hay cuántos hermanos obreros, empleados, también negociantes, empresarios están. Levanten sus manos derechas. Muchos. ¿Comparten el Evangelio en sus empresas? Si los que comparten, bienaventurados. Los que no comparten, no tienen sentido la vida de ustedes. Según los ojos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué haría desde arriba? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, ¿qué es la función principal del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu que da testimonio sobre Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo fuertemente puede manifestarse en nuestra vida, fuertemente puede ayudarnos. Cuando vamos a una dirección igual a la dirección que el Espíritu Santo quiera, Dios nos ayuda, nos bendice, nos utiliza. Aquí hermanos, hermanas, jubilados, ¿qué hacen en la casa ustedes? ¿Quieren ser adultos tercera edad que guardan sentada en la banca y se mueran algún día? ¿Eso es lo que quieren ustedes? Que todo el mundo les llame abuelo, abuela. ¿Eso les gustan? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué no piensan en compartir el Evangelio? Ya entonces vamos a ver. Hebreos capítulo 12. Versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la del Abel. La sangre de Jesús habla. La sangre de Jesús habla. La sangre de Jesús rociada en el corazón de ustedes habla. ¿Qué? ¿De qué hablaría? El Evangelio. El Evangelio. Vamos a ver el libro del Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. El Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, adiós, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. El espíritu de Jesús, el espíritu de la profecía. La profecía no es la profecía del Antiguo Testamento. Hablar de la obra redentora. El Espíritu de Jesús que mora en nosotros habla, quiere hablar de la redención del Cristo. ¿Cuándo el Espíritu Santo nos puede ayudar con el poder? Aquí tengo varios consiervos y sus esposas. Lo que realmente quiero saber en mi ausencia, ¿cuántas veces salen a predicar? Eso es lo que quiero saber. Muchos tienen el Evangelio como una teoría. Cuando comparte el Evangelio, el Espíritu Santo realmente nos ayuda, nos bendice, no se da cuenta. A mí no me gustaría estar casado con una mujer que no se interesa en el Evangelio. Mi difunta esposa, cuando apenas me casé, en unos días yo noté cómo cualquier mujer naturaleza recién casada trataba de agradarme.
Me sentía muy agradecido, pero un día tuve que llamar la atención de ellas. Un momento, vamos a hablar. Gracias por tu actitud, por tu intención. Me quieres atender, me quieres agradar, te agradezco, pero te digo la verdad. Por más que tú estés tan pendiente de mi persona, pero si tú no lees la Biblia, tú no oras, no anuncias el Evangelio, yo no quisiera vivir con una mujer de esa clase de personas. Si realmente quiere la felicidad del matrimonio, por favor, ore, lea, comparta. Me voy a poner muy feliz viéndote. Y ahora vivo con mi esposa. Y ahora mi esposa, mi esposa, si no ama el Evangelio, no lee, no ora, a mí no me interesaría en ellas. No tiene sentido de vivir con ella. No sé ustedes, sus hijos, sus familias, aunque no se interesan en Dios, pueden amarlo. Yo no puedo. De mi carne sí, lo amo, pero hay sufrimiento en mi corazón. Porque viven como animales. Solo les importa deseos animales. Somos ser humano, ser espiritual. Tenemos espíritu, tenemos el corazón, tenemos Cristo, tenemos deseos animales, también deseos espirituales. Debe tener un equilibrio entre dos. A mí no me interesa, aunque sea una persona tan inteligente, tan guapo y guapa, no tiene ni un poco de interés en el mundo espiritual. Yo lo veo. Esa persona, ¿para qué vive? Es una persona que vagabundea. En medio de la vida, vagabundea. Una vida vaga. Una vida que no tiene conexión con Dios. Cuando nos conectamos con Dios, ¿cuánta cosa Dios podría hacer en la vida nuestras? Por último, vamos a ver segunda del Timoteo capítulo 4. Segunda del Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice. Dice, prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? No hay tiempo, no hay un tiempo específico para compartir. En el tiempo, fuera del tiempo. ¿Qué inste dice? Prediques, dice. Yo digo, cuando no predicamos el Evangelio, nos enfermamos mentalmente, espiritualmente.
sin querer los inclinamos a fábulas de este mundo, a la enseñanza diabólica de este mundo, a la enseñanza pecaminosa de este mundo. Entonces, ya estoy acostumbrado a ver el rostro de un hermano o una hermana. Se nota que está apagada. Luego con lágrima me cuenta una situación. En mi corazón gemido, cuán grande es la necedad. Viviendo sin tener ninguna relación con el Señor. ¿Qué clase de vida lúcida? Una vida realmente resplandecida, una vida contenta. ¿Qué clase de vida quiere? Mucha necedad en su corazón. Entonces, todo el tiempo está contristando al Espíritu Santo. Luego dice, no tengo felicidad, no me llevo muy bien con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Habla realmente cosas demasiado absurdas. Así viviendo, ¿qué clase de felicidad quiere? ¿Qué clase de luz quiere? ¿Qué clase de salud espiritual quiere? ¿Salud mental quiere? Cada momento provoca ser enfermo mentalmente, espiritualmente. Luego dice, no tengo alegría, no tengo gozo. Por supuesto. Pero sí escucha lo que el Espíritu Santo dice. Para finalizar, digo a ustedes, no se olviden, hay dos maneras de ser dirigido por el Espíritu Santo. Si voluntariamente lo hacen, para ustedes serán corona, premios, galardón. Si no, serán empujados por el Espíritu Santo forzadamente. Aunque la voluntad de Dios cumple, no habrá corona para ustedes. Siempre necedad. Siempre necedad. Necio. Sin entender. Dios nos ha dado oído. Nos ha permitido el uso de el habla. Nos ha dado la sensibilidad para que podamos oír lo que el Espíritu Santo me habla. En el libro de Proverbios, al burro le merece la parra, dice. Un día un ex miembro de Cuñus Cor, surcoreano que estaba aquí, plano, ven aquí, encontré una cita bíblica para ti. Ah, pastor, lee aquí. Al burro le corresponde la parra, así al necio le corresponde. Yo te veo, eres un burro. Escucha al Espíritu Santo. No vive como un animal. Usa tu espíritu. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice. El Señor te cubrirá con la gloria, con la honra. Te dará las sabidurías. Hermanos, hoy acuérdense de estos dos maneras de ser dirigido por el Espíritu Santo. Voluntariamente quiere serlos, habrá premio, habrá corona, habrá galardón. Si no, de toda manera el Espíritu Santo no se perderá en pelea con ustedes, pero verá con lágrima, con llanto, con aflicción. El Espíritu Santo vino para expandir el testimonio del Señor Jesucristo. Cómo nos salvó, cómo nos llamó. Y hasta aquí compartimos. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual.
Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final.